acompaña en el estudio de Despierta. Le agradecemos mucho que haya venido Denise Dresser, quien está presentando Manifiesto Mexicano, cómo perdimos el rumbo y cómo recuperarlo. Está ilustrado por Rapé, famosísimo caricaturista, publicado bajo el sello de Aguilar. Denise, muchas gracias por estar aquí, muy buenos días. Hola, buen día. Buenos días. A ver, pues las dos preguntas las planteas tú, así que nomás las copiamos. ¿Cómo perdimos el rumbo? Es un repaso por México. Es un repaso del último sexenio, pero la crítica y el análisis se extiende más allá. Comienzo citando a Mauricio Merino, con quien estoy de acuerdo, quien dice que el punto en el cual se truncó la transición fue aquel noviembre del 2003, en el que en un restaurante, el Bester Gordillo y Germán Martínez Cáceres, pactaron renovar el Consejo General del entonces IFE, joya de la corona, excluyendo al PRD. Y con eso se rompieron los pactos fundacionales de la transición. Y desde ¿Cómo son las cosas? En ese momento el PRD tenía como principal baluarte a López Obrador y ahorita el Bester Gordillo y Germán Martínez están con López Obrador, ¿no? Diría Borges, el círculo del eterno retorno. Y el libro después hace un corte de caja de lo que hemos padecido desde entonces, las trampas, la polarización, una clase política que se dedicó a destruir y a minar las instituciones autónomas que la transición electoral había creado. Y hago una descripción de la debilidad institucional que acompañó a la transición, exacerbada en este sexenio, en el cual terminamos con un INE inerte ante las trampas del Partido Verde, un SAT silencioso ante las exenciones fiscales que debió haber hecho públicas, un tribunal discrecional, tan discrecional que ahí está el bronco en la boleta, una Suprema Corte que, como vimos con Medina Mora, pues la llenaron vía cuotas y cuates. Y esos son los saldos negativos de la transición que la han truncado. Y por eso estamos en esta situación en la cual la corrupción sofoca al país, precisamente porque no hemos tenido contrapesos que ausculten al Poder Ejecutivo o que ausculten al Poder Judicial. ¿Y cómo se recupera este rumbo, Denise? O sea, supongo que hay muchas variables, pero ¿cuál es el primer paso, digamos, para retomar el control? Yo no pienso tener todas las soluciones. Sé que el título del libro es un poco magnífico o que sugiere algún tipo de liderazgo providencial que yo no ofrezco, pero creo que hay una respuesta en la remodelación institucional, sobre todo ahora que nos enfrentamos a una elección en la cual muchos mexicanos piensan que de nuevo hay que elegir a un Cid campeador, alguien que nos salvará, un líder providencial. Ya vivimos eso con Vicente Fox, lo vivimos con Enrique Peña Nieto y lo estamos viviendo ahora otra vez con Andrés Manuel López Obrador. Si algo argumenta este libro es que si no remodelamos a las instituciones, creamos contrapesos, tenemos un shock necesario, y hablo de él en el libro, un shock de rendición de cuentas y de transparencia y de protección de derechos. De empoderamiento ciudadano. De empoderamiento ciudadano, por un lado, y de rehabilitación institucional. Denise, ¿cómo imaginas el México postelectoral, el del 2 de julio y del 1 de diciembre en adelante? Pues me imagino un país confrontado, un país polarizado, me imagino la alegría de muchos y la angustia de otros, un país dividido entre los fifís, los pejezomblis, los amlovers, los ya se van y los que se quedan, ¿no? Porque exactamente, y los que nos quedamos formamos todos parte de un país que quien gane tendrá que gobernar y reconciliar. Y eso transita por crear instituciones incluyentes que realmente funcionen para los ciudadanos. Hago una crítica muy severa a la partidocracia, porque subcontratamos el destino del país a partidos que nos expolian, nos ignoran, son ricos, viven del presupuesto público y no se dignan con mucha frecuencia a responder a nuestras expectativas más sencillas. He ahí una demanda ciudadana de la sociedad civil, que por cierto no es monolítica, no es perfecta, pero que está pidiendo desde hace años una fiscalía que sirva, una fiscalía autónoma, independiente del poder del próximo presidente, para que realmente se combata la corrupción, porque creo que no va a funcionar la fórmula de combatirla con el ejemplo y limpiar los peldaños de arriba abajo. Si no hay justicia autónoma, no se van a limpiar los peldaños de la propia casa. Denise, te agradezco muchísimo que hayas venido al estudio.